Fuertes gotas de lluvia golpeaban el tejado de la antigua mansión de la familia Valverde, en las afueras de Almendralejo. A pesar del tiempo de finales de agosto, hacía un fresco sorprendente. May estaba sentada junto a la ventana de la biblioteca de su padre, observando distraídamente a los pocos transeúntes que huían del mal tiempo bajo los toldos de las numerosas cafeterías. El antiguo reloj de la repisa de la chimenea daba las 6 de la tarde y su melodioso tañido resonaba en las habitaciones vacías. Pasó el dedo por el cristal empañado, dibujando patrones invisibles. Mañana comenzaba la nueva temporada de vendimia y la bodega Montero e Hijos se preparaba para el periodo de mayor actividad del año. Silvia, que había heredado el negocio de su padre hacía 10 años, había sido la primera en cambiar el nombre, eliminando la referencia a los inexistentes herederos varones. Hay que honrar las tradiciones, pero que no se conviertan en grilletes, le gustaba decir en las reuniones del Consejo de Administración. May sentía una admiración involuntaria por su jefa. A sus 43 años, Silvia dirigía la mayor bodega de la región, lo que convertía a sus competidores en una fuerza a tener en cuenta. Era la personificación de lo que Álvaro buscaba: éxito, poder, reconocimiento. Pensar en su marido hizo suspirar a May. Los últimos meses de su relación habían sido como un vino que se ha secado. Todos los signos de su antiguo esplendor seguían ahí, pero el sabor ya no era el mismo. Tal vez fuera su incapacidad para tener hijos, o tal vez el hecho de que Álvaro se quedase hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, explicando que necesitaba impresionar a la dirección antes de su próximo ascenso. «¿Te das cuenta, mi amor?», le dijo, besándole la frente antes de marcharse. «Esta es nuestra oportunidad. Si consigo el puesto de tecnólogo jefe, podremos permitirnos tratamientos en las mejores clínicas de Madrid». May comprendió, pero algo la corroía por dentro, una vaga premonición de problemas inminentes. Intentó compartir sus preocupaciones con Pilar, pero ella solo le hizo un gesto con la mano. «Nena, piensas demasiado. Tu marido es un adicto al trabajo, es cierto, pero te quiere, se le nota en los ojos». El ruido de un coche que se detenía sacó a May de sus cavilaciones. Reconoció el característico ruido del motor del Alfa Romeo de su padre. Ignacio Valverde, a pesar de sus 65 años, prefería conducir él mismo, ignorando las sugerencias de su hija de que contratara a un chofer. Pocos minutos después sonaron sus pesados pasos en el pasillo. Su padre entró en la biblioteca, sacudiéndose las gotas de lluvia de su chaqueta de tuit. Llevaba el pelo canoso ligeramente revuelto y una expresión de preocupación se había congelado en su rostro. «May, ¿te has enterado ya de la noticia?», preguntó sin saludar siquiera. Ella negó con la cabeza, sintiendo que todo su interior se apretaba con un mal presentimiento. «Fernando Echevarría ha presentado su dimisión. Dice que ha recibido una oferta de un competidor riojano», dijo su padre, hundiéndose pesadamente en el sillón de cuero. «Eso cambia todo el acuerdo antes de que se nombre un nuevo tecnólogo jefe». May se quedó helada. Fernando había sido el principal rival de Álvaro para el ascenso. Su marcha prácticamente garantizaba que el puesto sería para su marido. ¿Por qué entonces, en lugar de alegría, solo sentía una creciente ansiedad? «Aquí hay algo que no cuadra», continuó Ignacio, frotándose la barbilla. «Fernando trabaja para nosotros desde hace 15 años. Su padre trabajó con el mío. Gente así no se va de repente, ni siquiera por una oferta mejor». «Papá, a lo mejor estás exagerando. Es inherente a las personas buscar mejores oportunidades». Ignacio negó con la cabeza. «Hija, en 40 años en el negocio del vino, he aprendido a intuir cuándo empieza el proceso de fermentación en una barrica. Y ahora mi nariz percibe un olor extraño». May se levantó, se acercó a su padre y le puso la mano en el hombro. Aquel gesto siempre le había tranquilizado de niña, pero ahora notaba lo tensos que estaban sus músculos. «¿Sabes?», dijo tras una larga pausa, «tu madre me hizo prometer que te protegería antes de morir. No solo de los peligros evidentes, sino también de los que acechan detrás de las sonrisas y las buenas intenciones. Papá, ya no soy una niña. Para un padre, una hija siempre es una niña pequeña, sobre todo cuando presiente que se acerca una tormenta». Le cubrió la mano con la suya. «Ten cuidado, May. A veces las peores tormentas empiezan en días sin viento». Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. En algún lugar a lo lejos, retumbó un trueno
y May se estremeció. No tenía ni idea de que aquella conversación sería el primer presagio de unos acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de Álvaro. Llego tarde. Importante reunión estratégica con Silvia para la nueva temporada. No me esperes con la cena. Te quiero. May releyó el mensaje varias veces, intentando captar algo entre líneas. Tal vez fuera la luz, pero pensó que el reflejo en el cristal de la ventana parecía más viejo y triste de lo habitual, como si ya supiera algo que ella aún no había descubierto. ¿Va todo bien?, le preguntó su padre, dándose cuenta de su confusión. Sí, mintió ella por primera vez en su vida sin decirle la verdad a su padre. Es que Álvaro vuelve a llegar tarde al trabajo. Ignacio no dijo nada, pero su mirada, fija en el cielo que se oscurecía al otro lado de la ventana, se volvió aún más ansiosa. Un pesado presentimiento de cambio flotaba en el aire, espeso y viscoso, como vino joven aún no listo para ser embotellado. Al otro lado de la ventana, las hojas de parra caídas, traídas por el viento de los viñedos cercanos, se arremolinaban a la luz de las linternas. Parecían pequeñas barcas perdidas en un mar embravecido por la lluvia, indefensas ante las fuerzas de la naturaleza. May no podía saberlo, pero pronto su vida sería como esas hojas, arrancadas de su lugar habitual, arremolinadas en una vorágine de acontecimientos que no podía prever ni evitar. La mañana era inusualmente fresca para principios de septiembre. Los viñedos frente a las ventanas del laboratorio de control de calidad estaban envueltos en una ligera bruma. May estaba sentada ante el microscopio, estudiando muestras de uvas de la ladera oriental. Faltaban menos de 24 horas para la vendimia y todos los parámetros debían ser perfectos. La puerta del laboratorio se abrió casi en silencio. May no necesitó levantar la cabeza para reconocer a su visitante. Solo Silvia Montero sabía entrar como si el aire se abriera ante ella. «Buenos días, May». La voz de la directora sonaba más suave de lo habitual. «¿Cómo están las muestras?» «Los azúcares están dentro de los límites normales, la acidez un poco por encima de lo óptimo, pero eso es incluso bueno para nuestro tinto insignia». May se apartó del microscopio, arreglándose un mechón despeinado de pelo oscuro. Silvia se acercó y se apoyó en el borde de la mesa del laboratorio. A la luz de la mañana, parecía más joven de sus 43 años. Su esbelta figura se veía acentuada por su fino traje pantalón, y su cabello oscuro tenía un tenue destello de canas que le daba un aire de elegancia. «No quería hablarte de uvas». Silvia hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. «Se trata de Álvaro». May sintió que los músculos de su espalda se tensaban. «¿Ocurre algo?» «Al contrario, está haciendo progresos asombrosos. Sin Fernando, el puesto de tecnólogo jefe es prácticamente suyo», sonrió Silvia. «Pero hay un problema. El Consejo de Administración está preocupado por un posible conflicto de intereses». «¿Conflicto de intereses?» «Tú trabajas en control de calidad, él será el tecnólogo jefe. Técnicamente, acabarás reportándote a él». May frunció el ceño. «Pero nunca dejaría que las relaciones personales afectaran al trabajo». «Lo sé». Silvia le tocó suavemente el hombro. «Pero la percepción es tan importante como la realidad, sobre todo en nuestra pequeña ciudad, donde cada movimiento se debate durante semanas». En el laboratorio reinaba un silencio solo roto por el zumbido del aire acondicionado. May hojeó distraídamente los frascos de muestras, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Qué sugieres?» «Tengo una vacante en la oficina de Madrid, jefe de control de calidad para toda la región. Más responsabilidad, más sueldo, y nada de conflictos de intereses». May se quedó helada. La oferta era más que generosa, pero la idea de trasladarse a Madrid, de separarse de Álvaro. «Tendré que pensármelo». «Por supuesto». Silvia se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «Sabes, a veces hay que dar un paso atrás para ver el panorama completo, sobre todo cuando se trata de los que nos importan». Cuando Silvia se marchó, May se quedó mirando los viñedos por la ventana. Las vides se extendían hacia el cielo, entrelazándose en intrincados patrones, recordándole lo difícil que era a veces distinguir dónde terminaba una rama y empezaba otra. Aquella noche, cuando le contó la conversación a Álvaro, su reacción la sorprendió. En lugar de la decepción esperada, se mostró extrañamente entusiasmado. «¡Es una gran oportunidad!», exclamó, pavoneándose por su pequeño salón.
Podrás desarrollarte profesionalmente y yo podré venir los fines de semana. Además, Madrid tiene las mejores clínicas de fertilidad del mundo. ¿De verdad estás dispuesta a que solo nos veamos los fines de semana? Álvaro hizo una pausa, evitando mirarla a los ojos. A veces hay que sacrificar algo por más. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Pilar estaba en el umbral con una botella de vino y cara de preocupación. Espero no molestar, miró a los rostros tensos de la pareja. Solo traigo una botella de ese mismo tempranillo del 89. ¿Te acuerdas, May? Prometimos abrirla en un momento especial. Pilar se dirigió a la cocina, sacó copas y comenzó a abrir el vino con la confianza de quien se siente como en casa. Álvaro se disculpó y se retiró a su estudio, alegando trabajo urgente. «Conocí a tu padre en el bar», dijo Pilar, sirviendo el líquido rubí en copas. Parecía preocupado. May le contó a su amiga la proposición de Silvia. Pilar escuchó en silencio, lo que no era propio de ella en absoluto. «¿Sabes qué es lo más importante de la elaboración del vino?», pronunció por fin. «El impulso. Si recoges las uvas demasiado pronto, el vino se agria. Demasiado tarde, perderá su frescura. Lo mismo ocurre con las decisiones. No se trata solo de qué decidimos, sino de cuándo». «¿Qué quieres decir?». «Una extraña coincidencia. Fernando se va, a tu marido lo ascienden y a ti te ofrecen inmediatamente un trabajo en Madrid». Pilar bebió un sorbo de vino. «Es como si alguien estuviera despejando el camino». «Estás paranoica», sonrió May, pero la sonrisa le salió tensa. «Puede ser», Pilar se encogió de hombros. «¿Pero sabes qué más es importante en la elaboración del vino? Confiar en tu olfato. Si percibes algo raro en una barrica, lo más probable es que sea cierto». Desde el estudio llegaba la voz apagada de Álvaro, que estaba hablando por teléfono con alguien. May escuchó, pero solo pudo distinguir algunas palabras. «Sí, estará de acuerdo. No, no tiene ni idea». «¿Ves?». Pilar enarcó una ceja significativamente. «Su nariz ya huele algo». May negó con la cabeza. «Es mi marido. Llevamos 7 años juntos. Por eso deberías fiarte de tu intuición y no de sus palabras». Pilar terminó su vino y se levantó. «Mira, sé que estoy curioseando, pero eres mi mejor amiga y no quiero que luego te arrepientas de no haber escuchado tus dudas». Cuando Pilar se marchó, May permaneció sentada en el balcón durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar, a lo lejos, brillaban las ventanas de la bodega donde mañana comenzaría la vendimia. Una nueva estación, nuevas esperanzas, nuevos miedos. El teléfono de Álvaro tintineó suavemente. Había llegado un mensaje. Lo había dejado sobre la mesita, retirándose a la ducha. May nunca había leído su correspondencia, pero ahora algo la hizo mirar la pantalla. El mensaje era de Silvia. «Todo va según lo previsto. Está empezando a tener dudas. Sigue insistiendo con el tema de Madrid». May sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Tenía la garganta seca y le temblaban las manos. Colgó apresuradamente el teléfono y volvió al balcón, intentando recuperar el aliento. Un coche pasaba por debajo. La música de sus ventanillas resonaba en la calle desierta. Una vieja canción española sobre la traición y el perdón. May se tapó los ojos y sintió que una lágrima le caía por la mejilla. Aún no sabía qué hacer con esta información. No sabía si tenía fuerzas para descubrir toda la verdad. No sabía si estaba preparada para lo que podría descubrir. Pero de una cosa estaba segura. Nada volvería a ser lo mismo. El sonido del agua de la ducha se calmó. Álvaro saldría dentro de unos minutos y ella tendría que fingir que todo iba bien. Miró su reflejo en el cristal de la ventana y apenas se reconoció. Era como si hubiera envejecido varios años en una noche. En la oscuridad, los viñedos parecían un interminable mar negro. En algún lugar, entre las vides, maduraban los racimos que formarían parte del nuevo vino. May pensó en el hecho de que algunas verdades, como el buen vino, tardan en desplegarse plenamente. Pero, a diferencia del vino, no todas las verdades traen alegría a quienes las aprenden. El sol de septiembre abrasaba sin piedad, haciendo que los trabajadores de la bodega se secaran el sudor de la frente. La vendimia estaba en pleno apogeo y en el aire resonaban las voces de los vendimiadores entre las hileras de viñas. May estaba de pie en una pequeña colina, observando el proceso y tomando notas en su portapapeles. Había pasado una semana desde el mensaje que había visto accidentalmente,
pero cada vez que se encontraba con Silvia o Álvaro, todo su interior se apretaba de dolor e incertidumbre. «Señora Ibarruri», la llamó Ramón, uno de los cobradores veteranos. «Tiene que ver esto». May bajó la pendiente con cuidado de no resbalar en el suelo seco. Ramón le tendió un racimo de uvas que mostraba signos de algún tipo de enfermedad. «Este es el tercer racimo de este tipo en esta fila». El trabajador más viejo sacudió la cabeza. «Parece podredumbre gris». May examinó las uvas con atención. Efectivamente, algunas de las bayas mostraban una pátina distintiva. «Tenemos que aislar esta zona inmediatamente y tomar muestras para el laboratorio. Y poner al señor Gaviria al teléfono». «Álvaro salió hace una hora», informó Ramón. «Dijo que tenía una reunión importante en la ciudad». May frunció el ceño. Su marido no le había dicho nada de la reunión. De hecho, últimamente no le había contado gran cosa. «Tendremos que apañárnoslas solos entonces». Sacó su teléfono y tomó unas cuantas fotos de los racimos afectados. «Ramón, marca esta fila con cintas rojas y traslada a la tripulación al siguiente sector». De vuelta al laboratorio, May se sumergió en el estudio de las muestras. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de sus pesados pensamientos, pero hoy ni siquiera su microscopio favorito le traía consuelo. «Pareces agotada», se oyó desde la puerta. Era Fernando Echevarría, a quien no había visto desde que anunció su marcha. «¿Fernando? Creía que ya estabas en La Rioja». «Pasé a ocuparme de unos asuntos». Entró en el laboratorio, mirando a su alrededor como si se estuviera despidiendo de todos los objetos. 15 años trabajando aquí. Se me hace raro irme». «¿Por qué lo haces?». La pregunta estalló sola. Fernando guardó silencio durante un largo rato, mirando los frascos de muestras que había sobre la mesa. «Sabes, May, a veces tomamos decisiones no porque queramos, sino porque tenemos que hacerlo». «Esa no es la respuesta». «No, no es la respuesta», sonrió con tristeza. «Pero es todo lo que puedo decir». Algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos, y May se dio cuenta de repente. Lo sabe. Sabe lo que está pasando entre Álvaro y Silvia. «Fernando», empezó ella, pero él la interrumpió. «No preguntes algo que no puedo responder con sinceridad». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. «Solo prepárate para que algunas verdades puedan ser más amargas que el vino más agrio». Cuando se marchó, May permaneció inmóvil durante largo rato, mirando al vacío. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas al azar, pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes, pero que ahora formaban un cuadro aterrador. El teléfono vibró. Un mensaje de Pilar. «Pásate por el bar esta noche. Tenemos que hablar». El bar de Pilar estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en una antigua bodega. Las bóvedas de piedra creaban un ambiente especial, y los barriles de vino convertidos en mesas recordaban el propósito original de la sala. «Llegas tarde». Pilar limpió los vasos detrás de la barra. El bar estaba casi vacío a esas horas. Solo un grupo de turistas se sentaba en la esquina más alejada. «Lo siento, me he entretenido en el laboratorio. Tenemos problemas con la podredumbre gris en la ladera este». «La podredumbre gris no es nada comparado con lo que he visto hoy», bajó la voz Pilar. Su marido y Silvia, juntos, en el café de la plaza. May sintió que las náuseas le subían por la garganta. Podrían haber estado hablando de trabajo. El trabajo se discute en el despacho, no cogidos de la mano bajo la mesa. Pilar sacó su teléfono. «Hice una foto. No quería enseñarla, pero deberías saberlo». La foto mostraba a Álvaro y Silvia, sentados en una mesa de una cafetería al aire libre. La mano de él descansaba sobre la palma de la de ella, y en sus ojos había una expresión que May había pensado que solo era para ella. «¿Cuánto?». Fue todo lo que pudo decir. «¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». Pilar dejó la toalla a un lado. «Según dicen, unos 3 meses. Pero ya sabes lo rápido que corren los cotilleos en un pueblo pequeño». May recordó cómo hacía 3 meses Álvaro había empezado de repente a quedarse hasta tarde en el trabajo, cómo había habido reuniones urgentes por las tardes, cómo había cambiado su perfume. «Soy tan tonta», dejó caer la cabeza entre las manos. «No, es que tienes demasiado concepto de la gente». Pilar rodeó el mostrador y abrazó a su amiga. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé.
Una parte de mí quiere hacer un escándalo inmediato, hacer las maletas e irse. La otra parte sigue esperando que esto sea algún tipo de error. ¿Y qué dice tu intuición? Mai miró a su amiga. Grita que estoy perdiendo no solo a mi marido, sino a mí misma, fingiendo no darme cuenta de nada. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe e Ignacio Valverde entró en el bar. Al ver a su hija, se quedó helado en el umbral. Mai, ¿qué haces aquí a estas horas? Podría preguntar lo mismo. Intentó sonreír ella. Ia, tartamudeó. He venido a hablar con Pilar. ¿De mí? El padre suspiró pesadamente y se sentó junto a su hija. Así que ya lo sabes. Todo el mundo parece saberlo menos yo, sonrió Mai con amargura. Quería evitar que te hicieran daño. Ignacio le cogió la mano. Pero al parecer algunas lecciones tenemos que aprenderlas solos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no me habrías creído. Porque tenías que ver la verdad por ti misma. Sacó un sobre de su bolsillo. Pero ahora que lo sabes, tienes que verlo. El sobre contenía fotos. Álvaro y Silvia entrando en un hotel de Madrid, los dos en una recepción privada en una bodega, una cena íntima en un restaurante. Contraté a un investigador privado, admitió Ignacio. Siento haber interferido, pero tenía que saber la verdad. May repasó lentamente las fotos, sintiendo cada una como si clavara un clavo en la tapa del ataúd de su matrimonio. La última foto mostraba a Álvaro besando a Silvia a la entrada de su casa. «La fecha», susurró May, mirando los números al pie de la foto. «Fue en nuestro aniversario. Dijo que llegaría tarde al trabajo». En silencio, Pilar le puso delante una copa de coñac fuerte. May se lo bebió de un trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. «¿Qué se supone que tengo que hacer ahora, papá?» Ignacio abrazó a su hija. «Lo que te he enseñado toda la vida. Mantén la cabeza alta y no dejes que nadie te quite tu dignidad». En ese momento vibró el teléfono de Mai. Había llegado un mensaje de Álvaro. «Llego tarde. Reunión importante con proveedores. No me esperes con la cena». Miró el mensaje, luego las fotos, y algo en su interior se quebró. 7 años de matrimonio, miles de comidas juntos, cientos de planes para el futuro. Todo se hizo añicos como una preciosa copa de vino que resbala de unas manos descuidadas. ¿Sabes qué? May se enderezó, cuadrando los hombros. Es hora de dejar de interpretar el papel de esposa ciega y confiada. Es hora de descubrir toda la verdad, por amarga que sea. Durante los días siguientes, May vivió como en una niebla. En el trabajo realizaba mecánicamente las actividades habituales. En casa mantenía una apariencia de normalidad, sonriendo a Álvaro y fingiendo creer sus interminables historias sobre reuniones nocturnas. Cada vez que él la besaba en la mejilla antes de marcharse, se sentía como una actriz en una obra ridícula. El jueves por la noche, cuando Álvaro volvió a comunicarle que llegaría tarde al trabajo, May decidió actuar. Sabía que a esa hora se celebraba la reunión mensual del Consejo de Administración de la bodega, a la que asistía todo el equipo directivo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó Pilar cuando May pasó por su bar antes de dirigirse a la bodega. «No», respondió May con sinceridad. «Pero tengo que hacerlo». El viejo edificio de la bodega la recibió con un silencio desacostumbrado. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa y solo quedaban las luces encendidas en las ventanas de la sala de conferencias de la primera planta. May subió las escaleras intentando no hacer ruido. Al pasar por delante del despacho de Silvia, vio que la puerta estaba entreabierta. Dentro había una lámpara de mesa encendida, que creaba un resplandor acogedor. Había papeles esparcidos por la mesa y 2 vasos vacíos de vino tinto junto al ordenador. May entró con cautela en el despacho. La pantalla del ordenador mostraba un calendario de citas, y sus ojos captaron inmediatamente una nota para mañana. Madrid, Hotel Ritz, habitación 812. En el cajón de su escritorio encontró una carpeta de documentos a nombre de Álvaro. Una solicitud de traslado para la oficina de Madrid, fechada el mes pasado. Así que, aunque le habían ofrecido trasladarse a Madrid supuestamente por su carrera, ya estaban planeando un futuro juntos. «¿Qué haces aquí?». May se sobresaltó y se dio la vuelta. Fernando estaba de pie en la puerta, con una mezcla de sorpresa y alarma en el rostro. «Buscando la verdad»,
respondió ella, mostrándole los documentos que había encontrado. ¿Sabías algo de esto? Fernando cerró la puerta y se acercó. Lo sabía, por eso me voy. No puedo trabajar donde todo se construye con mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? Sonrió con tristeza. Además, me amenazaron con arruinar mi reputación si hablaba. En nuestro negocio, la reputación lo es todo. ¿Desde cuándo? Desde la primavera. Las vi juntas por casualidad en Madrid, cuando fui a una exposición de vinos. Silvia me ofreció un ascenso a cambio de mi silencio, pero lo rechacé. May se hundió en su silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. Y todo este tiempo todos ustedes lo sabían. Todos vosotros. Lo siento. Fernando le puso una mano en el hombro. Debería habértelo dicho. En ese momento oyeron pasos en el pasillo y voces. La reunión había terminado. Fernando tiró rápidamente de May hacia la cortina que cubría la alcoba del armario de vinos. La puerta se abrió y Silvia y Álvaro entraron en el estudio. Apagaron las luces principales, dejando solo la lámpara del escritorio, que creaba una penumbra íntima. Por fin se ha dispersado todo el mundo. La voz de Álvaro sonaba desacostumbradamente juguetona. Creía que esta reunión no acabaría nunca. Te estás impacientando. Silvia pudo oír la sonrisa en su voz. ¿No era eso lo que querías? ¿Hacerme perder la cabeza? Puede ser. Pero no olvides que debemos tener cuidado, sobre todo ahora que tu mujer empieza a sospechar algo. May sintió que Fernando le apretaba el hombro con más fuerza, impidiéndole salir de su escondite. May no sospecha nada, sonrió Álvaro con suficiencia. Es demasiado ingenua, se cree todo lo que le digo. No la subestimes. He visto cómo nos mira últimamente. ¿Qué más da? Todo se decidirá pronto. Conseguiré el puesto de director de tecnología. Ella se irá a Madrid, y yo pediré el divorcio en un par de meses. El plan perfecto. ¿Y si ella rechaza el traslado? No lo hará. Llevo meses preparando el terreno, insinuaciones sobre lo importante que es su carrera, hablar de las mejores clínicas de fertilidad de Madrid. Se lo ha tragado todo. May se tapó la boca con la mano para no gritar. Cada palabra era como una bofetada. ¿Y después qué? Preguntó Silvia. ¿Y luego qué? Ya no nos esconderemos. Yo seré libre. Tú tendrás el socio perfecto para llevar la bodega, y May... Bueno, es joven, es guapa, ya encontrará a otro. ¿Y si empieza a hacer preguntas? ¿Si adivina sobre nosotros? Vamos, ¿quién la creería? Una esposa acusando a su marido de tener una aventura con su jefe es la clásica historia de una histérica celosa. Además, no tiene pruebas. En realidad, sí las tengo. May salió de detrás de la cortina con los documentos que había encontrado. Álvaro retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Silvia se quedó paralizada, sin apartar los ojos de los papeles que May tenía en las manos. ¡Qué colección tan informativa! La voz de May sonó sorprendentemente tranquila. Sobre todo la parte de la ingenua esposa que se lo traga todo. May, puedo explicarlo, empezó Álvaro. ¿De verdad? ¿Y qué explicarías? ¿Cómo planeó utilizar mi sueño de tener un hijo para manipularme? ¿O cómo te reías de mi credulidad? Fernando salió de detrás del portiere. Silvia palideció al verle. Y aquí está el testigo. May puso los papeles sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Realmente fui una ingenua. Esperé hasta el último minuto que todo esto fuera un error. May, hablemos con calma, se adelantó Silvia. Todos somos adultos. No, la cortó May. Los adultos no conspiran a espaldas de quienes confían en ellos. Los hombres adultos no manipulan los sentimientos de los demás en aras de una carrera. Se volvió hacia Álvaro. ¿Sabes qué es lo peor? No es que me hayas engañado, es que convertiste nuestro dolor compartido, nuestro sueño de tener un hijo, en una herramienta de manipulación. Te amaba, murmuró. No, amabas la imagen de una esposa obediente que cree cada una de tus palabras. Pero esa mujer ya no existe. May se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Ah, sí, casi lo olvido. Su carta de dimisión estará sobre su mesa mañana por la mañana, señora Montero. Y tú, Álvaro, puedes tomarte tu tiempo con los papeles del divorcio. Yo los presentaré primero. Ya en el pasillo oyó que Silvia le gritaba algo a Álvaro y que éste intentaba justificarse. Pero no le importó.
Por primera vez, en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Pilar la esperaba fuera. Una mirada a la cara de su amiga bastó para saber que todo había terminado. «Vamos a mi casa», dijo Pilar, abrazando a May. «Tengo una botella de vino excelente, el mismo que hemos estado guardando para una ocasión especial». «¿Crees que es una ocasión apropiada?» «La más apropiada, porque esta noche has dejado de ser una víctima y te has convertido en ti». Condujeron por las calles nocturnas de Almendralejo, entre viñedos dormidos y casas antiguas. En algún lugar, en el edificio de una bodega, los planes y las esperanzas de alguien se desmoronaban, pero a May ya no le importaba. Pensó en que mañana sería un nuevo día, y por primera vez, en mucho tiempo, lo afrontaría sin mentiras ni fingimientos. La luna iluminaba el camino, y a su luz plateada, las enredaderas proyectaban sombras caprichosas que parecían personas bailando. Era como si la propia naturaleza celebrara su liberación. Las noticias corren más rápido que el viento en un pueblo pequeño, sobre todo cuando se trata de un escándalo en una de las familias más poderosas. A la mañana siguiente, parecía que todo Almendralejo hablaba de lo ocurrido en la bodega. May se despertó en casa de Pilar con la cabeza pesada y el corazón aún más oprimido. Los sucesos de la noche anterior parecían una pesadilla lejana, pero la realidad persistía con decenas de llamadas perdidas de Álvaro y mensajes pidiendo hablar las cosas. ¿Café? Apareció Pilar en la puerta del dormitorio de invitados con una taza humeante en las manos. Fuerte, como tu carácter. Gracias. May se sentó en la cama, acunando la taza con ambas manos. ¿Qué está pasando en la ciudad? Oh, no tienes ni idea. Pilar se agachó a su lado. La señora Rosita de la panadería ya ha conseguido contar a todos los clientes 3 versiones distintas de lo sucedido. En una de ellas, supuestamente te peleaste con Silvia justo en medio de los barriles de vino. Bien, sonrió May con amargura. Ahora también soy la loca del pueblo. No, nena, eres la heroína del pueblo. Una mujer que no tuvo miedo de levantarse y defender su dignidad. En ese momento sonó el teléfono. El nombre de su padre apareció en la pantalla. ¿Papá? May, ¿dónde estás? No he podido localizarte en toda la noche. Estoy en casa de Pilar. Todo va bien. ¿Todo bien? La voz de mi padre tembló. Todo el pueblo está hablando de lo que pasó en la bodega. Álvaro se presentó en mi casa a las 5 de la mañana, borracho, exigiendo saber dónde estabas. ¿Qué le dijiste? Que si volvía a aparecer por mi casa, soltaba a los perros. La voz de Ignacio adquirió un tono acerado. Ven a casa, tenemos que hablar. May fue recibida en casa de sus padres por el familiar olor a madera vieja y hierbas secas. Ignacio la esperaba en la biblioteca, donde una vez había enseñado a su hija a distinguir las variedades de uva por sus hojas. Debería haberte protegido, pronunció en cuanto May cruzó el umbral. Debería haber previsto... Papá, basta, se acercó y abrazó a su padre. No podías protegerme de mis propias decisiones, pero podría haber evitado que te casaras con él. Hace 7 años lo intentaste. ¿Te acuerdas? Dijiste que no confiabas en él, y yo te llamé snob prejuicioso que no podía aceptar que su hija se casara con alguien fuera de su círculo. Ignacio sonrió con tristeza. Y yo te contesté que no se trataba de su origen, sino de lo que veo en sus ojos. Que la gente como él siempre quiere más de lo que tiene y está dispuesta a sacrificar lo que sea por sus ambiciones. Y no le hice caso, porque estabas enamorada. Es normal, hija, el amor a menudo nos ciega. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Silvia Montero estaba en el umbral, impecablemente vestida y arreglada como si el escándalo de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Tengo que hablar con May», dijo, ignorando la mirada hostil de Ignacio. «Mi hija no tiene nada que hacer con usted, señora Montero». «No, papá». May le puso una mano en el hombro. «Déjala hablar. Quiero oír lo que tiene que decir». Pasaron al jardín donde la pequeña May había jugado una vez entre las enredaderas. Silvia se detuvo ante un viejo cenador, visto con uvas silvestres. «He venido a disculparme», empezó. «¿De veras? ¿Y por qué exactamente? ¿Por acostarte con mi marido o por planear deshacerte de mí enviándome a Madrid?» «Por todo». Silvia se hundió en el banco. «No era mi intención. Simplemente ocurrió». «Nada ocurre porque sí, señora Montero.
Tomamos decisiones todos los días. Tienes razón, levantó los ojos hacia May. Tomé una decisión, una elección equivocada. Vi en su marido un reflejo de mí misma, el mismo deseo de demostrar a todo el mundo que valíamos algo, la misma voluntad de llegar hasta el final. ¿Y eso justifica la traición? No, nada lo justifica, pero quiero que sepas que no fue solo una aventura. Realmente, no, la cortó May. No me digas lo que sientes, no trates de darle un giro noble a lo que solo fue una traición. ¿Qué vas a hacer? ¿Pedir el divorcio? ¿Dejar la bodega? ¿Empezar una nueva vida? No tienes que irte. Este es tu legado, la historia de tu familia. No, señora Montero. Mi legado no son los edificios ni los viñedos, son los principios que me enseñó mi padre, la dignidad, el honor, lealtad a mis creencias. En el jardín reinaba el silencio, solo roto por el zumbido de las abejas sobre las flores de lavanda. A lo lejos se oía el ruido de la ciudad, pero aquí, entre las enredaderas, era como si el tiempo se hubiera detenido. Hace mucho tiempo, mi padre me dijo que en la viticultura, como en la vida, lo más importante es el equilibrio. Demasiado sol, y las uvas maduran en exceso, demasiada sombra, y no ganan azúcar. Me olvidé de eso. Perseguí lo que parecía perfecto, y perdí el equilibrio. Y perdí 7 años de mi vida, replicó May en voz baja, y mi fe en la gente. No dejes que nuestro error te doblegue, se levantó Silvia. Eres más fuerte de lo que crees. Lo sé. May la miró directamente a los ojos. Por eso no me quebraré, pero tampoco voy a perdonar. Cuando Silvia se marchó, May se quedó sentada en el jardín largo rato, mirando las enredaderas. Habían estado aquí mucho antes que ella y permanecerían después, testigos mudos de dramas y tragedias humanas. Por la noche, Pilar llegó con noticias. Álvaro había convocado una reunión de urgencia del Consejo de Administración para intentar salvar su carrera, pero sin éxito. Fernando hizo una declaración pública confirmando todos los rumores. La reputación del candidato ideal para el puesto de director de tecnología estaba arruinada. Ha perdido todo lo que buscaba, dijo Pilar, sirviendo vino en copas. Su carrera, su reputación, a usted. Y yo perdí las ilusiones. May cogió la copa. ¿Sabes qué es lo más extraño? No siento odio ni sed de venganza, solo fatiga y alivio, porque ahora eres libre, de mentir, de fingir, de tener que ser lo que él quería que fueras. En ese momento sonó el teléfono. Álvaro otra vez. May pulsó el botón «Rechazar» y apagó el teléfono. «¿Sabes?», dijo, mirando el sol poniente que teñía de dorado los viñedos, «dicen que el mejor vino procede de uvas que han pasado por pruebas. Quizá ocurra lo mismo con los humanos». «Seguro que sí», levantó Pilar su copa. «Brindo por el vino nuevo y la vida nueva». Estuvieron sentados en el jardín hasta bien entrada la noche, hablando del futuro, de planes, de esperanzas, y las hojas de las parras crujían sobre ellos, guardando en su verdor 1000 historias de amor y traición, de caída y renacimiento, de amargas lecciones y dulces victorias. Pasaron 15 días. Almendralejo vivía una vida ordinaria. Se vendimiaba, el vino fermentaba en enormes cubas, los turistas paseaban por las estrechas calles del casco antiguo. Pero para May, cada día se convertía en una batalla con el pasado. La mañana comenzó con la visita de un abogado, un hombre enjuto de mirada atenta y barba cana pulcramente recortada. Don Ramiro Esteban estaba especializado en procesos de divorcio y tenía fama de convertir las tormentas emocionales en un claro lenguaje jurídico. «Así que usted quiere un divorcio rápido», le tendió los papeles sobre la mesa de la biblioteca de la casa paterna. Pero el señor Gaviria se niega a firmar los papeles de división de bienes. «¿Qué exige exactamente?». May trató de hablar con calma, aunque por dentro las cosas hervían. «Una participación en la bodega». «Pero yo no tengo ninguna participación en la bodega. Solo trabajaba allí». «Afirma que usted, como heredera de la familia Valverde, tiene derecho a una parte de los viñedos históricos que su familia vendió a Bodegas Montero hace 15 años». May negó con la cabeza. «Eso es absurdo. Esas tierras se vendieron legalmente. Todo el papeleo está en regla». «Sí, pero el señor Gaviria pretende impugnar la transacción, alegando que fue subvaluada por la relación personal entre las familias». Ignacio, que hasta ese momento había permanecido en silencio junto a la ventana, entró en la habitación.
Va de farol, sentenció el mayor de los Valverde. Intenta negociar mejores condiciones para él. Tal vez, se ajustó las gafas el abogado. Pero el litigio podría prolongarse durante meses, si no años. ¿Y qué sugiere usted?, preguntó May. Un compromiso. Una compensación monetaria a cambio de un divorcio rápido y la renuncia a todas las demandas. No. May se levantó y se dirigió a la ventana. No voy a pagarle por su libertad. Ya me ha robado bastante. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Pilar estaba en el umbral con un periódico en las manos. «Tienes que ver esto», puso el periódico sobre la mesa. En la portada estaba el titular: «Escándalo en las bodegas Montero. Un triángulo amoroso amenaza el futuro de la empresa». El artículo estaba lleno de fuentes anónimas y detalles pintorescos, la mayoría de los cuales eran auténticas mentiras. «Esto es cosa de Álvaro», sentenció Pilar. «Intenta presionar a todos a la vez, a ti, a Silvia, a la reputación de la bodega». «¿Pero por qué? ¿Qué busca?» «Poder», respondió Ignacio. «Sabe que el Consejo de Administración está preocupado por el escándalo. Sabe que los accionistas están descontentos con Silvia. Está creando el caos para luego poder proponer una solución». «¿Qué solución?» «Él mismo». Don Ramiro dobló los papeles en un maletín. «Si he entendido bien la situación, espera que el Consejo de Administración le ofrezca el puesto de superintendente para acallar el escándalo. Es una estrategia clásica para crear un problema y luego resolverlo heroicamente». May sintió que las náuseas le subían a la garganta. Durante 7 años había vivido con ese hombre, compartido su cama, sus sueños, sus esperanzas, y ahora se daba cuenta de que no le conocía de nada. «Bueno», se enderezó, cuadrando los hombros. «Tendré que darle una lección». «¿Qué pretendes?», preguntó su padre. «La verdad», May descolgó el teléfono. «Pilar, ¿sigues siendo amiga del director de El Diario?» «Por supuesto». «¿Por qué?» «Es hora de contar la verdadera historia, con todas las pruebas». Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de acontecimientos. May concedió una gran entrevista en la que lo contó todo, sobre la manipulación, sobre la traición, sobre cómo intentaron utilizarla en juegos corporativos. Aportó documentos, fotografías, relatos de testigos presenciales. La reacción pública fue instantánea. Las acciones de la bodega cayeron en picado, los accionistas exigieron una reunión urgente del Consejo de Administración. Álvaro intentó ponerse en contacto con May a través de conocidos comunes, pero ella se mantuvo inflexible. «¿Estás seguro de que estás haciendo lo correcto?», le preguntó su padre por la noche, mientras estaban sentados en el jardín. «Podría destruir la bodega». «La bodega se destruye con mentiras, papá, no con la verdad». El viernes hubo una reunión de urgencia del Consejo de Administración. May no asistió a ella, pero Fernando, que técnicamente seguía siendo empleado hasta final de mes, la mantuvo informada. «Silvia ha dimitido», informó por teléfono. «El Consejo ha nombrado a un gerente interino, el viejo Diego Mendoza, que solía dirigir los viñedos en Rioja». «¿Y Álvaro?» «Suspendido de todos sus cargos. Es más, el Consejo le ha demandado por revelar información confidencial y dañar la reputación de la empresa». May colgó el teléfono y se quedó mirando la puesta de sol durante largo rato. Era una sensación extraña. No sentía alegría ni triunfo, solo una profunda fatiga y algo parecido a la liberación. Por la tarde, Silvia fue a verla. Parecía envejecida y cansada, pero se comportó con su dignidad habitual. «Me marcho», dijo sin preámbulos. «Acepté una oferta de una bodega en Argentina». «No tienes por qué irte». «Estoy obligada». Silvia se sentó en un banco del jardín. «¿Sabes qué es lo peor? Realmente me he enamorado de él, de su ambición, de su pasión, de su voluntad de llegar hasta el final, y simplemente me usó, igual que te usó a ti. Los dos le dejamos hacerlo». «Sí», Silvia sacó un sobre. «Aquí está el papeleo para tu reincorporación. Y un ascenso, jefe de calidad para toda la región, sin tener que trasladarte a Madrid». «¿Por qué?» «Porque te lo mereces, y porque la bodega necesita gente con principios». Cuando Silvia se marchó, Pilar llegó con una botella de vino y la noticia: Álvaro había sido visto en el aeropuerto con un billete de ida a Buenos Aires. «Por lo visto, ha decidido seguir a su amor», sonrió Pilar.
aunque dudo que a Silvia le hiciera gracia esa sorpresa. ¿Sabes? May hizo girar el vaso entre sus manos, observando el juego de luces en el líquido oscuro. Siempre pensé que si me enteraba de la infidelidad de mi marido, sufriría, lloraría, me vengaría, y todo lo que siento es aliviada, como si hubiera soltado una pesada mochila que llevaba años cargando. Porque por fin eres tú, ya no eres la sombra de tu marido, ya no te ajustas a las expectativas de los demás. Los faroles estaban encendidos en el jardín, su luz caía sobre las enredaderas, creando sombras extrañas. En algún lugar a lo lejos sonaba una guitarra, empezaba la fiesta anual del vino del pueblo. ¿Y ahora qué?, preguntó Pilar. Ahora, sonrió May. Ahora voy a aprender a vivir de nuevo, sin mirar al pasado, sin miedo al futuro, simplemente siendo yo misma. Eso merece una copa. Levantaron sus copas, y en ese momento May se dio cuenta. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces tienes que pasar por la traición para aprender a creer en ti mismo. A veces hay que dejar atrás el pasado para que pueda empezar el futuro. Octubre trajo a Almendralejo un frío prematuro y un silencio desacostumbrado. La vendimia había terminado, los viñedos estaban desiertos y solo los cuervos rondaban las cepas desnudas en busca de bayas olvidadas. May estaba sentada en su nuevo despacho de la bodega, revisando los informes sobre la calidad del vino de la nueva cosecha. Había pasado un mes desde la escandalosa marcha de Álvaro. Su intento de seguir a Silvia a Argentina se había convertido en otro fiasco. Ella se había negado a reunirse con él y le había transmitido a través de su abogado la exigencia de que se mantuviera alejado de su nueva vida. Ahora se rumorea que se ha instalado en algún lugar del norte de España, donde trabaja como asesor de una pequeña bodega. ¿Listo para su presentación? Diego Mendoza, el gerente interino de la bodega, apareció en la puerta. Un hombre alto y esbelto de unos 70 años, con unos ojos sorprendentemente vivaces y fama de ser el mejor experto en vinos del país. Casi, May señaló una pila de documentos. Los resultados de los análisis han superado las expectativas. A pesar de todas circunstancias, la cosecha de este año podría ser una de las mejores en una década. ¿Sabes lo que decía mi padre?, se encaramó Diego al borde de la mesa. Una viña es como una mujer. Cuantas más pruebas pasa, más fuerte se hace, y mejor es el vino que produce. May sonrió. ¿Insinúas algo? Dando a entender que a veces una crisis es lo mejor que le puede pasar a una persona o a una empresa. Obliga a reevaluarlo todo. Valores, métodos, actitudes. Llamaron a la puerta. Era Rosita, la secretaria del Consejo de Administración. Señora Ibarruri, tiene una carta. Le tendió un sobre. De la señora Montero. May reconoció la letra de Silvia. La carta era larga, escrita a mano en papel caro con marca de agua. Querida May, te escribo desde Mendoza, donde el otoño no es como nuestro otoño español. Aquí todo es diferente. La luz, el aire, incluso la propia tierra. Tal vez sea eso lo que necesitaba, estar en un lugar donde nada me recuerde al pasado. He pensado mucho si escribirte o no. ¿Qué puedo decirle a alguien a quien he traicionado? ¿Qué palabras pueden deshacer lo que hemos hecho? Pero entonces me di cuenta de que no se trata de palabras, se trata de la verdad. La verdad es que me enamoré de un hombre que nunca existió. El Álvaro que conocí era solo una máscara, perfectamente construida para conseguir lo que quería. Jugó con mi soledad, con mi necesidad de comprensión, con mi ambición. Como jugó con tu sueño de tener un hijo, con tu devoción, con tu fe en él. Cuando apareció aquí en Mendoza, por fin vi a su verdadero yo. Un hombre sin raíces, sin principios, dispuesto a destruir la vida de otras personas para sus propios fines. ¿Y sabes qué es lo peor? Le reconocí como yo, en lo que podría haberme convertido si hubiera seguido anteponiendo el éxito a la humanidad. No solo desenmascaraste el engaño, me salvaste de mí mismo. Así que no solo quiero disculparme, sino darte las gracias, por encontrar la fuerza para decir la verdad, por hacer que todos nos miremos en el espejo y veamos nuestro verdadero yo. Cuida de la bodega. Necesita gente como tú, honesta, fuerte, fiel a sus principios. Y sabes, estoy segura de que algún día encontrarás la felicidad, la verdadera felicidad, sin mentiras ni manipulaciones. Sinceramente, Silvia. May terminó la carta y permaneció sentada en silencio durante largo rato, mirando por la ventana los viñedos.
Diego se marchó con tacto, dejándola a solas con sus pensamientos. Aquella noche, le enseñó la carta a Pilar mientras estaban sentadas en su bar después de cerrar. «¿Qué te parece?», preguntó su amiga descorchando la botella. «Creo que es sincera, al menos por ahora. ¿Y tú? ¿Les has perdonado?». May negó con la cabeza. «Sabes, me he dado cuenta de una cosa. El perdón no es un acontecimiento, es un proceso. Como la maduración del vino, no puedes precipitarte, no puedes forzarte a perdonar. Ocurre gradualmente, día a día, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que el dolor ha desaparecido». «¿Y ha llegado ese día?». «No, pero puedo sentirlo llegar». Fernando entró en el bar. Había vuelto a la bodega después de que el Consejo de Administración le ofreciera el puesto de tecnólogo jefe. «Adivina lo que he descubierto». Tomó asiento en su mesa. «Álvaro está intentando vender la historia de nuestra bodega a una revista británica. Se presenta como víctima de una intriga empresarial». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Pilar. «Nada», respondió May. «Que diga lo que quiera. La verdad sigue siendo más fuerte que cualquier mentira». Hablando de la verdad, Fernando sacó una carpeta de su maletín. «¿Recuerdas esa sección con la podredumbre gris? He comprobado la documentación. Resulta que Álvaro ignoró deliberadamente los primeros signos de enfermedad. ¿Por qué? Para crear una situación de crisis y resolverla heroicamente. Táctica clásica. Crear primero el problema, luego proponer una solución y ascender». May sacudió la cabeza. «Dios mío, ¿de verdad estaba tan ciega?». «No». Pilar le apretó la mano. «Solo estabas enamorada. El amor a menudo nos vuelve ciegos». «Al menos ahora lo veo todo clarísimo». May se levantó. «Vamos, quiero enseñarte algo». Subieron a una colina a las afueras del pueblo que daba a los viñedos de la bodega. A la luz del sol poniente, las vides proyectaban largas sombras que parecían un extraño dibujo en el suelo. «Mira», May señaló una parcela lejana. «¿Ves cómo ha cambiado el color de las hojas? Eso significa que la vid se ha recuperado de su enfermedad. Se ha hecho más fuerte. El año que viene habrá mejores uvas aquí». «Y tú también», sonrió Pilar. «Sí», respiró May profundamente el aire fresco del atardecer. «¿Sabes de qué me he dado cuenta? Todos estos acontecimientos son como podar las uvas. Duele, da miedo, parece que la vida se ha acabado, pero luego te das cuenta de que era necesario para crecer, para renovarse». Permanecieron en la colina hasta que el sol desapareció en el horizonte. Las luces de la ciudad se encendían abajo, el sonido de una guitarra llegaba desde la plaza. La vida seguía, pasara lo que pasara. «Por la renovación», Pilar levantó una copa imaginaria. «Por el crecimiento», secundó Fernando. «Por la verdad», añadió May en voz baja, mirando al cielo cada vez más oscuro. Y los viñedos guardaban sus secretos, preparándose para una nueva temporada, nuevos retos y nuevas victorias, como la propia May. Diciembre cubrió Almendralejo de nieblas y lloviznas. En los sótanos de la bodega, el vino joven pasaba por el proceso de maduración y el aire estaba saturado del agrio aroma de la fermentación. May estaba haciendo su inspección mensual cuando de repente sonó su teléfono. «¿Señora Ibarruri?». La voz era desconocida. «Soy Adela Gaviria, la madre de Álvaro». May se quedó paralizada, agarrando el teléfono. En sus 7 años de matrimonio, su suegra nunca la había llamado directamente. Todas las comunicaciones se hacían a través de su hijo. «Sí, te escucho». «Álvaro está en el hospital. Accidente grave en una carretera de montaña en La Rioja». May se hundió en la silla más cercana, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Está vivo?» «Vivo. Pero su estado es crítico. Ha estado preguntando por ti». «¿Por qué me llamas?». «Estamos en trámites de divorcio». «Porque a pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo su esposa. Y porque conozco a mi hijo, nunca ha sido tan desgraciado como ahora». May cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Qué quieres que haga?». «Que vengas, al menos por un día. Quizás sea su última oportunidad de pedir perdón». Después de la llamada, May permaneció mucho tiempo sentada en la penumbra de la bodega, rodeada de barriles de vino. Cada uno albergaba una historia distinta, un viaje diferente desde el zumo amargo hasta la bebida noble. Como su propia historia, pasaban por periodos de fermentación, purificación y transformación.
No vas a ir, ¿verdad? Se obstinó Pilar cuando May le habló de la llamada. Podría ser otra manipulación. ¿Y si no lo es? ¿Si de verdad se está muriendo? ¿Y eso qué cambiaría? Sus remordimientos no te devolverán los años perdidos. Ignacio, que se había pasado por el bar a tomar algo, intervino en la conversación. Hija, a veces no hacemos las cosas por los demás, sino por nosotros mismos. Así no tenemos que preguntarnos, ¿y si? A la mañana siguiente, May cogió el coche y se dirigió a La Rioja. Las 5 horas de viaje le dieron tiempo de sobra para reflexionar. Pensó en su primer encuentro con Álvaro, un joven tecnólogo ambicioso que había viajado desde Valencia, lleno de ideas y entusiasmo. Cómo se había enamorado de su pasión por la enología, de sus sueños de crear el vino perfecto. ¿Cuándo se convirtió esa pasión en obsesión por el éxito? ¿En qué momento el amor dio paso a la ambición? El hospital la recibió con una limpieza estéril y olor a antisépticos. Adela Gaviria esperaba fuera de su habitación, una mujer menuda de rostro cansado y pelo gris, recogido en un apretado atillo. «Está dormido», susurró. «Los médicos dicen que las próximas 48 horas serán críticas». May entró en la habitación. Álvaro yacía enredado entre tubos y cables. Su rostro, normalmente tan vivo y expresivo, parecía una máscara de cera. El único sonido era el pitido constante del monitor cardíaco. «¿Qué ha pasado?», preguntó May, sentándose en la silla junto a la cama. «Conduje de vuelta de la bodega por la noche. La carretera estaba mojada. La curva era demasiado empinada». Adela sacudió la cabeza. «Dicen que no intentó frenar». «¿Crees que fue...?» «No, suicidio no. Solo indiferencia. Perdió todo lo que creía importante. A ti, su carrera, su reputación. Y cuando Silvia lo rechazó, tomó su propia decisión», dijo May con rigidez. «Sí», aceptó Adela bruscamente. «Sabes, siempre lo mimé. Hijo único, nacido tan tarde. Quizá por eso creció así, acostumbrado a conseguir lo que quería sin pensar en las consecuencias». En ese momento, Álvaro se movió y abrió los ojos. Durante unos segundos miró a May incomprensiblemente, y luego sus labios se movieron en una leve sonrisa. «Así que me estoy muriendo después de todo», susurró. «Ya que estás aquí, no te estás muriendo», se adelantó May. «Pero sí, estoy aquí». «¿Por qué?» «Porque te quise una vez, y porque quiero entenderlo». Adela salió silenciosamente de la habitación, dejándolas solas. Fuera de la ventana empezaba a llover. Sus gotas tamborileaban silenciosamente sobre el cristal. «¿Qué quieres entender?» La voz de Álvaro era débil, pero se oían en ella las familiares notas sarcásticas. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo el amor pasó a ser menos importante que la ambición? Se quedó en silencio durante un buen rato, mirando al techo. Sabes, hay un punto en la vinificación en el que el vino empieza a estropearse, pero aún puedes arreglarlo. Solo tienes que detectarlo a tiempo y actuar. Me perdí ese punto. Con el vino. Contigo. Con todo. Me usaste. Sí, y a Silvia también. Todos nos hemos utilizado mutuamente. Ella a mí para combatir la soledad, yo a ella por mi carrera, tú por tu imagen de marido perfecto. ¿Y sabes qué es lo peor? May sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Realmente creí en ti, ¿verdad? En nosotros. Incluso cuando no podía quedarme embarazada, incluso cuando cada vez te quedabas hasta más tarde en el trabajo, creí. Lo sé, cerró los ojos. Por eso te elegí. Sabías creer, amar, perdonar. Todas las cosas que yo nunca supe hacer. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Vacío. Volvió a abrir los ojos y la miró. Y arrepentimiento, no por haber perdido mi carrera o mi reputación, sino por traicionar a la única persona que me quería a mí de verdad, no al que fingía ser. Al otro lado de la ventana, la tormenta se intensificaba y los truenos resonaban en los pasillos del hospital. May miró al hombre que una vez había amado más que a la vida y sintió una extraña calma. «No te perdonaré», dijo en voz baja. «Ahora no. Quizá nunca. Pero te dejo ir. Y a mí misma también». «Lo entiendo». Le apretó la mano débilmente. «Gracias por venir. Ni siquiera merezco esto». Cuando May salió del hospital, había dejado de llover. El aire claro del invierno olía a tierra mojada y agujas de pino. Sacó el teléfono y marcó el número de Pilar. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga.
Raro, respondió May, como cerrar una puerta que lleva mucho tiempo entreabierta. ¿Vuelves? Sí, a casa. Esa palabra, "Fesata", adquirió de pronto un nuevo significado. No el lugar donde vivía su marido, no la casa que habían compartido durante 7 años, sino su propio hogar, su propia vida, sus propias decisiones. De regreso a Almendralejo, se detuvo en un mirador. Abajo se extendían los viñedos, las cepas desnudas que se alzaban hacia el cielo, preparándose para el sueño invernal. En primavera volverían a la vida, brotarían nuevos sarmientos, darían nuevos frutos. Llegó la primavera. Almendralejo se llenó de la fragancia de los naranjos en flor, y los viñedos se cubrieron de los primeros brotes tiernos. Habían pasado 3 meses desde aquel día en el hospital. Álvaro sobrevivió, pero no volvió a Almendralejo. Aceptó una oferta de trabajo en una pequeña bodega de Portugal. El divorcio se hizo oficial a principios de marzo, sin demasiado ruido ni escándalo. La bodega Montero reconstruía poco a poco su reputación bajo la dirección de Diego Mendoza. Los vinos de la añada anterior habían resultado, contra todo pronóstico, magníficos. Las primeras catas habían demostrado un potencial excepcional. May estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo los trabajadores preparaban los viñedos para la nueva temporada. Su mirada se posó en el mismo lugar donde se había descubierto la podredumbre gris en otoño. Ahora los brotes jóvenes estaban verdes, especialmente fuertes y sanos, como si la enfermedad solo hubiera endurecido las vides. ¿Tienes un momento? Apareció Fernando en la puerta. Habían trabajado mucho juntos en los últimos meses, estableciendo un nuevo sistema de control de calidad. Claro, May señaló la silla. ¿Pasa algo? No exactamente. Colocó una carpeta sobre la mesa. ¿Recuerdas el experimento con el nuevo método de fermentación que sugeriste en enero? Los resultados superaron todas las expectativas. May abrió la carpeta. Los gráficos y las tablas confirmaban lo que había supuesto. El nuevo método permitía conservar más sabores naturales de la uva durante la fermentación. La Junta Directiva quiere que presentes los resultados en un simposio internacional en Burdeos, continúa Fernando. Es un gran honor y una gran oportunidad. No estoy segura, empezó May, pero él la interrumpió. Mira, no puedes esconderte en el laboratorio para siempre. Tus ideas, tu experiencia, es exactamente lo que necesita la enología moderna. En ese momento, Pilar entró en el despacho con una cesta llena de productos recién horneados. He pensado obsequiar a los adictos al trabajo con unos cruasanes caseros, anunció, pero se detuvo al notar las caras serias de sus amigos. ¿Qué me he perdido? Fernando le habló del simposio. Pilar se animó. ¡Qué bien! Ya era hora de que salieras de la ciudad, vieras sitios nuevos, conocieras gente nueva. Suenas como mi madre, sonrió May. ¿No? Sueno como tu mejor amiga que ve que estás lista para seguir adelante. May se acercó a la ventana. En el antiguo patio de la bodega los turistas se hacían fotos delante de las barricas antiguas. Entre ellos había una pareja joven, cogidos de la mano y riendo, lo que le recordó a ella y a Álvaro en los primeros tiempos de su relación. Cuando empecé a trabajar aquí, mi padre me dijo una cosa. Me dijo, en la viticultura, como en la vida, no hay que tener miedo a los cambios. Cada año la vid da nuevos brotes, cada cosecha trae vino nuevo, y cada vez debemos estar preparados para algo nuevo. Tu padre es un hombre sabio, comentó Fernando. Sí. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Estoy preparada para algo nuevo. Aquella tarde, May estaba sentada en el jardín de la casa de sus padres. Ignacio jugueteaba con las rosas, su nueva afición tras retirarse parcialmente de la bodega. Burdeos, entonces, podó suavemente un capullo amarillo. Es una ciudad preciosa. Conocí a tu madre allí, en un simposio como este. ¿En serio? Nunca me lo habías contado. Era traductora en la conferencia. No entendía nada de vinos, pero escuchaba con tanto entusiasmo todas las ponencias que me enamoré a primera vista. Sonrió al recordarlo. ¿Sabes lo que me dijo la primera vez que la vi? En la vida no importa lo bueno que seas en algo. Importa cuánto quieres aprender. May sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mamá había muerto cuando ella tenía 15 años, pero su sabiduría seguía viva en las palabras de su padre, en las historias familiares, en la propia atmósfera de esta casa. ¿Papá?
¿Alguna vez te arrepientes de algo? ¿De que no fuera del mundo de la viticultura? ¿De que tuvieras que enseñarle mucho? Nunca, miró a su hija. Porque ella me enseñó mucho más. Como el hecho de que el verdadero amor no es cuando dos personas se miran, sino cuando miran en la misma dirección. ¿Qué tiene esto que ver con mi viaje a Burdeos? Nada y todo al mismo tiempo. Se sentó junto a su hija. Pasaste por la traición, por el dolor, por la decepción. Pero no dejaste que eso te quebrara. Ahora es el momento de seguir adelante. La semana siguiente, May empezó a preparar una presentación para el simposio. El trabajo la absorbió por completo. Hizo pruebas adicionales, sistematizó los datos, consultó con colegas de otras bodegas. Una noche, tras quedarse hasta tarde en el laboratorio, oyó que llamaban a la puerta. Era Fernando con 2 vasos y una botella de vino. Pensé que te vendría bien un descanso. Puso las copas sobre la mesa. Esto es del lote que hicimos con tu método. May se llevó la copa a la nariz, aspirando el aroma. El vino olía a verano. Fruta madura, piedras calientes, hierba recién cortada. Increíble, susurró. Todos los aromas se han conservado perfectamente. Y tú también, dijo Fernando en voz baja. Ella levantó la vista y se encontró con su mirada, cálida, comprensiva, sin una sombra del fingimiento o la manipulación a la que se había acostumbrado durante los años con Álvaro. Fernando. No, déjame terminar. Dejó el vaso en el suelo. Sé que aún no estás preparada. Sé que las heridas aún están frescas. Pero quiero que sepas que hay cosas por las que merece la pena esperar, como el buen vino. En el laboratorio reinaba el silencio, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, tiñendo los viñedos de tonos dorados. Gracias, dijo finalmente May, por tu sinceridad, por tu paciencia, por verme no como una mujer rota, sino como alguien que crece a través de la adversidad. Como una enredadera, sonrió. Cuanto más duras son las condiciones, más profundas son las raíces. Hablaron hasta bien entrada la noche, de vino, de la vida, del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, May se sintió realmente viva, capaz no solo de curar viejas heridas, sino de soñar otras nuevas. Cuando llegó a casa, había una carta de Argentina sobre la mesa de la cocina. Silvia escribía sobre su nueva vida, sobre cómo había aprendido a confiar de nuevo en la gente y en sí misma. Al final de la carta había una nota. A veces nos perdemos intentando ser lo que creemos que deberíamos ser. Pero la verdadera fuerza está en seguir siendo uno mismo, pase lo que pase. Tú me lo enseñaste sin saberlo. May dobló la carta y se acercó a la ventana. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, cuya luz se reflejaba en las jóvenes hojas del viñedo. En algún lugar, entre aquellas vides, estaba madurando una nueva vida. Su vida, sin máscaras ni fingimientos, sin miedos ni dudas. Por delante estaba Burdeos, nuevos horizontes, nuevas posibilidades, y tal vez un nuevo amor, un amor de verdad, nacido no de la ambición y la manipulación, sino del respeto y la comprensión mutuos. El viento primaveral agitaba las viñas, trayendo consigo el aroma del cambio. May aspiró profundamente ese aroma y sonrió. Había llegado la hora de una nueva historia. Había pasado exactamente 1 año desde el día en que May había descubierto la traición de su marido y superior. Almendralejo se preparaba para una nueva temporada de vendimia, y la bruma matinal envolvía los viñedos como el velo de una novia. May se encontraba en la misma colina donde ella y su padre habían discutido una vez sus primeras sospechas. Ahora las cosas eran diferentes. La bodega prosperaba bajo la dirección conjunta de Diego Mendoza y el Consejo de Administración. Su método de fermentación, presentado en un simposio en Burdeos, gozaba de reconocimiento internacional y estaba siendo adoptado por varias fincas importantes de Francia e Italia. Pensando en el pasado, la voz de Fernando la sacó de su ensoñación. Subí a la colina con 2 tazas de café. Más bien en el futuro, aceptó ella una taza. Sabes, hace 1 año pensaba que mi vida se había acabado, que después de la traición de Álvaro nunca sería capaz de confiar en la gente. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no era el final, sino el principio de mi verdadero yo. Durante los últimos meses, su relación con Fernando se había desarrollado lenta y cuidadosamente, como madura un buen vino. Sin prisas, sin presiones,
con la plena conciencia de que algunas cosas necesitan tiempo. Hay una carta de Silvia. May sacó un sobre de su bolso. Se va a casar, con un viticultor de Mendoza. Dice que por fin ha encontrado lo que buscaba, no poder ni estatus, sino una verdadera relación de pareja. ¿Y Álvaro? ¿Alguna novedad? Dicen que su bodega en Portugal está empezando a ganar impulso. Pero ahora está trabajando bajo la dirección de otra persona, aprendiendo a ser parte del equipo y no su líder. Fernando sacudió la cabeza. Es curioso cómo la vida pone las cosas en su sitio. En ese momento el ruido de los motores llegó desde el piso de abajo. Empezaba la jornada laboral. Los primeros recolectores aparecieron en los viñedos, sus siluetas claras a la luz de la mañana. Ya es hora. May terminó su café. Es un día importante. Un día importante por muchas razones. En primer lugar, el Consejo de Administración tenía que aprobar su nombramiento como enóloga jefe de la bodega. En segundo lugar, esa misma tarde se inauguraba en la ciudad el nuevo bar de vinos de Pilar, el segundo, con ambiciosos planes de convertirse en el centro de la cultura vinícola de la región. Pero por la noche le esperaba el acontecimiento principal, una cena familiar en casa de Valverde, donde May iba a presentar a Fernando no como un colega, sino como un hombre con el que estaba dispuesta a entablar una nueva relación. El día transcurrió con el ajetreo habitual. El Consejo de Administración apoyó unánimemente su nombramiento. Diego Mendoza, al anunciar la decisión, dijo: «A veces, los vinos más fuertes proceden de cepas que han pasado por las pruebas más duras. Lo mismo ocurre con las personas. El verdadero carácter se demuestra en las dificultades». Por la noche, mientras se preparaba para cenar, May se detuvo frente al espejo. Ya no era la mujer ingenua de hacía un año. Las arrugas en las comisuras de los ojos eran un poco más notorias, pero su mirada tenía una nueva profundidad y confianza. «Estás preciosa», la abrazó Pilar, que se había pasado por allí para ayudar con los preparativos. «¿Y sabes qué? Esta eres tú de verdad. ¿Crees que estoy preparada? ¿Para una nueva relación?» «Cariño, estabas preparada para ellas en el momento en que dejaste de buscar en los demás la validación de tu valía, cuando te diste cuenta de que el amor no consiste en perderse en otra persona, sino en encontrarse con ella». Toda la familia, Ignacio, su hermana Carmen, y el marido de ésta, sus primos y hermanos, se reunió en torno a la mesa. Fernando se mantenía seguro de sí mismo, pero May notó lo nervioso que estaba, intentando causar una buena impresión. «Sabes», le dijo Ignacio cuando se quedaron solos en la terraza después de cenar, «tu madre estaría orgullosa de ti, no por tus logros o tu carrera, sino por no dejar que la amargura envenene tu corazón. He aprendido mucho este año, papá, como el hecho de que la traición no nos enseña a dejar de confiar, sino a confiar más sabiamente. ¿Y qué ves en Fernando?» May miró a través de la puerta de cristal hacia el salón, donde Fernando discutía apasionadamente sobre algo con sus primos. «Honestidad, el respeto, la capacidad de ver mi verdadero yo, no una imagen que hay que mantener. Y lo más importante, que no intente ser otra persona para mí». «Entonces valora eso». Ignacio apretó la mano de su hija. «Una relación, como un buen vino, solo mejora con el tiempo». Más tarde, esa misma noche, viajaron en grupo a la inauguración del nuevo bar de Pilar. El local, situado en un antiguo edificio con vistas a la plaza, estaba decorado respetando la tradición, pero con un enfoque moderno, como la propia anfitriona. «Por los nuevos comienzos», proclamó Pilar, alzando una copa de su vino de autor, creado con el método May. «Por las lecciones del pasado», añadió Ignacio. «Por el valor de ser uno mismo», pronunció May, sintiendo la mano de Fernando apretar suavemente la suya bajo la mesa. A través de las ventanas abiertas llegaba el ruido de la ciudad nocturna, las risas de la gente, la música de una guitarra. En algún lugar a lo lejos se veían los contornos de viñedos que guardaban 1000 historias de amor y traición, de bajadas y subidas, de pérdidas y ganancias. May miró la copa que tenía en la mano. El vino jugaba con la luz de las lámparas, como la vida juega con el destino de las personas. Hace un año creía que su historia había terminado en traición. Ahora se daba cuenta de que solo era un capítulo, uno importante, pero no el último. Había una nueva vida por delante.
un nuevo amor, nuevos horizontes. Y lo más importante, ella misma, real, fuerte, preparada para cualquier giro del destino. Y los viñedos siguieron creciendo a medida que ella crecía, de las pruebas a las nuevas fuerzas, de las pérdidas a las ganancias, de la amargura a la sabiduría. Y había algo maravillosamente correcto en este ciclo de la vida, como si la propia naturaleza dijera, todo llega a su debido tiempo, igual que el tiempo de la vendimia, el tiempo de la fermentación y el tiempo en que el vino joven se convierte en vino añejo, adquiriendo profundidad y carácter. El círculo se cerraba para volver a empezar, ya de otra manera, ya con una nueva comprensión, con una nueva sabiduría. Y esa era la principal verdad de la vida. Continúa, a pesar de todo, como siguen creciendo las uvas en las laderas de Almendralejo, como sigue fluyendo el tiempo, como sigue latiendo el corazón que ha aprendido a amar de verdad.